Soy Elisa Aribau, soy optometrista comportamental y tengo la consulta en Barcelona y en Igualada. Es una consulta de terapia visual donde nos dedicamos a la reeducación y rehabilitación de todos los problemas visuales relacionados con problemas de aprendizaje y de lectoescritura, aparte de los típicos problemas de ojo vago, estrabismos, etc. Además, soy directora del aula de formación Elisa Aribau, que es una aula de formación multidisciplinar, también con temas relacionados con todo el mundo de la educación. ¿Vale? El enfoque que los optometristas comportamentales hacemos, el enfoque cuando tratamos la visión, es de que ver es algo más que ver las letras chiquitinas que nos ponen cuando vamos al oftalmólogo o vamos al óptico y vemos el 100%. En realidad la visión es mucho más, es un proceso que va de retina hasta córtex. En realidad el ojo no ve, el ojo lo que hace es mandar el impulso neuroeléctrico al cerebro, pero aquí realmente el que interpreta es el cerebro, es el que ve, el que interpreta y el que guarda la información para que la podamos recuperar posteriormente. Entonces, desde este enfoque donde vamos a hacer ese análisis y valorar esos signos y síntomas visuales que podemos observar desde el aula, signos y síntomas que vemos en todas las aulas de todos los coles de España y de cualquier país, donde nos están indicando dónde y qué problema visual es el que podemos tener presente, simplemente con la observación. Entonces, es muy importante estar atentos y saber cuáles son esos síntomas, cuáles son los signos y los síntomas que me están diciendo que está ocurriendo algo con un niño. Entonces, lo primero de todo, si veis el póster que hemos hecho muy simpático del SuperTIC, vais a ver que ahí los niños están expresando los síntomas que vosotros también veis en la escuela. Luego, si veis, los vamos a evaluar o analizar un poquito uno por uno. Lo primero de todo que me gustaría decir es que cuando tratamos frente a una dificultad de aprendizaje, de atención, de lectura, de comprensión lectora, etc., lo primero que tenemos que poder hacer es poder identificar dónde tenemos el problema. Para el aprendizaje tenemos todas las vías, todas las entradas sensoriales, las vías de entrada, la visión, la audición, el tacto, la parte motora, etc. Toda esa información tiene que entrar, se tiene que procesar para dar una respuesta de salida. Esta respuesta de salida va a ser pues, el aprendizaje, la atención, etc. Cuando tenemos un problema, sea de comprensión lectora, de lectura, eso es un síntoma, pero tenemos que poder identificar dónde tenemos el problema, en la entrada de la información, en el procesamiento de la información o en la salida de la información. Si podemos identificar dónde tenemos el problema, podemos ponerle el tratamiento más adecuado y los profesionales que deban de intervenir para la resolución de dicho problema. Entonces, para mí es muy importante, primero de todo, tener claro esto, que lo que no entra no puede salir. Entonces, no le pides lo mismo a unos ojos de 5 años que a unos de 8. Si un niño tiene una madurez del sistema visual de 5 años, pero cronológicamente tiene 8, este niño va a tener serias dificultades en el procesamiento de dicha información visual que se va a traducir en problemas de aprendizaje y de lectoescritura. Entonces, para definir, insistir en qué es la visión, los optometristas comportamentales siempre hablamos de los 4 círculos de Skeffington. Skeffington era un optometrista americano que él definió un modelo de visión. Este modelo de visión incluye 4 círculos. Uno sería el círculo de equilibrio, de gravedad, de lateralidad, de esquema corporal, etc. Otro círculo que sería el círculo de centrado, donde nos incluiría dónde estoy en el espacio, me da información de dónde estoy respecto al mundo. Y tiene una relación a nivel visual con lo que es la visión binocular, con la coordinación de los dos ojos de una forma coordinada. Existe otro círculo, que es el círculo de qué es lo que estoy viendo, el círculo del qué, es el círculo de la acomodación, es el círculo del zoom del ojo que me permite identificar con nitidez a cualquier distancia. Yo, para poder leer, tengo que coordinar, alinear la posición de mis ojos en el plano del papel, pero tengo que enfocar mis ojos a esa distancia también, ¿vale? Y por último tenemos el círculo del lenguaje,
y audición, que es el círculo que me va a permitir ponerle un código hablado, un código de lenguaje a lo que estoy observando. Entonces podemos decir que hay visión si hay un equilibrio entre esos 4 círculos. Si falla algún círculo vamos a tener un problema de visión. Si solo falla uno, que puede ser la acomodación o la visión binocular, pues tenemos un problema. Pero si fallan 2, 3 o los 4 círculos, evidentemente el problema va a ser mucho mayor. Y son niños listos, son niños inteligentes. En ningún momento estamos hablando de niños con un problema, con una deficiencia o con un CI bajo. Simplemente estamos hablando con sistemas nerviosos más inmaduros que no les permiten procesar de forma correcta dicha información. Entonces la idea es ayudarles a que la madurez de su sistema nervioso se corresponda a su edad cronológica. Insistiendo en el concepto de lo que es visión para nosotros, si observáis esta imagen que tenéis en pantalla, vais a ver que hay una serie de manchas blancas, negras, grises. Si todos tenemos una correcta agudeza visual, vamos a esperar que todos la tengamos, con corrección óptica o sin ella, vamos a ver que hay esas manchas, pero solo podemos decir que hay visión cuando podamos interpretar qué es lo que estamos viendo. En el momento que podamos interpretar que esa imagen es una vaca, en ese momento que hay cognición, en ese momento que hay percepción, podemos decir que hay visión, no antes. Entonces, ¿qué ha ocurrido para que haya visión? Aparte de ver bien, aparte de enfocar mis ojos, aparte de anihilar la posición de mis ojos, ocurren más cosas, porque en el cerebro hay 35 áreas implicadas con el procesamiento visual y muchas están relacionadas con el procesamiento motor. Hay una relación muy directa entre el desarrollo motor y el desarrollo del sistema visual. Entonces, ¿aquí qué ha ocurrido? Que mi hemisferio izquierdo, que ve los detalles, está viendo una serie de manchas blancas y negras, pero luego mi hemisferio derecho, que es el responsable de ver esa globalidad, está viendo el contorno. Entonces, si juntamos esas manchas y ese contorno, es cuando puedo decir que tengo la percepción de la vaca, tengo la percepción y tengo visión. Entonces, por eso es muy distinto el concepto de ir a tomarnos la agudeza visual y ver letras chiquitinas a lo lejos, a lo que estamos hablando aquí de lo que en definitiva es visión cuando hablamos de aprendizaje. Entonces, una de las habilidades visuales importantes y que debemos de observar es cómo movemos los ojos a la hora de leer. Hay distintas habilidades visuales que no nacemos con ellas, nacemos con la estructura del ojo, pero esas habilidades visuales las vamos a ir desarrollando a medida que crecemos, de la misma forma que aprendemos a andar, caminar, etc. Entonces, una de las habilidades que debemos desarrollar es cómo movemos los ojos a la hora de leer. Debo de poder mover mis ojos sin mover la cabeza y sin mover el cuerpo. Si observáis que los niños en el aula se desplazan cuando leen, mueven todo su cuerpo o mueven mucho su cabeza para leer o necesitan usar el dedo como marcador para poder leer, pues esos son indicios de que nos está diciendo que ese niño a lo mejor habría que evaluar si tiene una disfunción en ese movimiento ocular. Tengo que poder hacer 2 movimientos, el movimiento de barrido, tengo que hacer el movimiento sacádico, va a ser el salto de palabra, bajar a la línea siguiente, y en ese proceso de la lectura, que es fijación, sacádico, fijación, tenemos que evaluar cómo lo está haciendo, con qué precisión lo está haciendo. De no ser así, vamos a observar pues esto, que necesita el dedo, que se pierde al leer, que si hacen lectura en voz alta en la clase y le toca leer a él ya no sabe de dónde estamos, poca comprensión de lo que estoy leyendo. Aquí sobre todo porque entre las letras que me he saltado, he omitido, etcétera, pues estoy leyendo algo que no tiene mucho sentido para mí, ¿no? Entonces es importante que si esa área no está bien desarrollada la podemos potenciar, y hay muchas actividades preventivas que se pueden incluir en el aula para mejorar esas habilidades. Otra habilidad que habíamos comentado es la acomodación. La acomodación es, imaginemos el zoom del ojo que me permite enfocar pizarra, libreta, copiar libro, copiar libreta, etcétera, con rapidez. Los niños no tienen la vista cansada antes de los 40 años no existe, pero no quiere decir que estos niños no puedan tener disfunciones en ese mecanismo de enfoque y de acomodación. Entonces vamos a observar que si a esos niños solo les tomamos la agudeza visual de lejos, seguramente ven el 100%, no precisan gafas, pero si no miramos qué está pasando de cerca, son niños que tienen problemas a la hora de enfocar en visión próxima, y eso les dificulta enormemente su atención y su proceso lector. Una de las cosas que podemos observar es que trabajan a distancias muy cortas. Solemos llamarle revip de ineficacia, como cuando se colocan a una distancia inferior a la distancia del codo a la primera falange del dedo índice. Cualquier distancia más corta
se le llama REVIP de ineficacia, porque nadie va a estar mucho rato a esa distancia, por eso se llama de ineficacia. Aparte de que a esas distancias tan cortas, primero hay una fatiga muy grande y luego que es imposible que seamos binoculares, es imposible que podamos trabajar a esa distancia con los dos ojos a la vez. Entonces podemos observar síntomas como esas distancias, malas posturas, dolores de cabeza, lagrimeo, que fuerzan los ojos, que se equivocan a la hora de copiar del libro, la libreta, pizarra, que la profe ha borrado, yo todavía estoy copiando, etc. Va a haber toda una serie de síntomas que los vemos cada día en las aulas y que nos están indicando que a lo mejor estamos frente a una disfunción de la flexibilidad de acomodación. Una de las observaciones que ha sido interesante cuando hemos estado últimamente en una de las escuelas es ver que es muy curioso como los niños que trabajan con iPad en la escuela, claro, están acostumbrados a trabajar con el plano inclinado, ¿no? Con lo cual ergonómicamente es mucho mejor para el sistema visual que no el plano horizontal. Pero lo que me sorprendió fue cómo que los niños están acostumbrados a utilizar el iPad o la tablet en el plano inclinado y que cuando cogían el libro para hacer lectura se lo colocaban exactamente igual que si fuera una tablet, exactamente igual, lo cual era curioso porque ellos mismos son listos, inteligentes los niños, saben que esa postura es mucho mejor para el sistema visual que no el plano horizontal. El plano horizontal, quieras que no, te pones encima del plano, porque tú lo que quieres es que coincidan los dos planos, los de tus ojos con el de la mesa. Si yo pongo el plano inclinado, automáticamente yo también me tiro para atrás, ¿vale? O sea que era una observación interesante y a tener en cuenta a la hora de diseñar las escuelas y las aulas y los pupitres, tener en cuenta el plano inclinado. Entonces, sobre todo cuando hay problemas de acomodación que estábamos hablando, pues aconsejamos muchas veces usar el plano inclinado. Otra área muy importante es la área de la visión binocular. La visión binocular, todos conocemos el estrabismo, que el ojo está desviado, los papás ya ponen remedio, van enseguida al especialista, pero luego hay otra serie de disfunciones binoculares no estrábicas, que no son estrabismos, pero que hay una desalineación de la posición de los ojos en posición de lectura. ¿Qué significa eso? Que los dos ojos estéticamente están rectos, pero cuando tienen que alinearse en el plano de lectura, ahí empiezan a ocurrir cosas. Puede ser que los dos ojos converjan antes de llegar a la hoja de papel, o que los dos ojos converjan más allá del plano del papel, o sea, un exceso de convergencia o una insuficiencia de convergencia, lo cual nos va a provocar que en el plano del papel, en el plano de lectura o de lectoescritura, estamos viendo doble, porque los dos ojos no están apuntando al mismo sitio. Entonces, cuando digo doble, no está viendo ni dos mamás, ni dos papás, ni dos libros, pero sí que está viendo que las letras tienen como un reborde, están como desdobladas, con lo cual si yo tengo problemas de lectura y encima estoy viendo doble, pues como que le pongo mucha más dificultad a ese proceso. El cerebro es muy listo y no tolera ver doble, entonces el cerebro lo que va a hacer es de alguna forma buscar cómo puedo anular una imagen para no estar viendo doble. Entonces ocurren pues, los pelos que me tapan las niñas, que se tapan con el pelo, un ojito inconscientemente, pero así ya no veo doble, los brazos que se apoyan encima del brazo, así hay un ojo que ya no uso, o una mano que apoya en un ojo, etc. O sea, inconscientemente los niños van buscando cómo anular una imagen para no ver doble. Pero no es lo mismo mandar información al cerebro con los dos ojos que estar mandando información nada más que con uno, ¿no? Entonces, además, a los niños cuando les preguntamos, oye, pero es que te ocurre que cuando estás leyendo estás viendo doble, ¿no? Y el niño te contesta, sí, claro, y tú no. Como diciendo, bueno, pues eso sería lo más normal del mundo, ¿no? Si me pasa a mí, pues será que a todo el mundo le pasa igual. Claro, ellos no tienen un punto de referencia, porque si toda la vida has visto igual, tú no sabes que eso es ver mal. Es distinto si antes veías bien y luego es mal. Pero si siempre has visto igual, pues te parece que eso es normal. Ya sabes, que es muy difícil leer. Joder, yo no sé cómo se lo hacen, pero es que realmente es muy difícil. Pobrecito mío. El problema no es leer, el problema es enseñarle a colocar los ojitos bien. Y una de las cosas que se observa mucho cuando hay disfunciones binoculares no estrábicas es que son niños que leen mucho mejor con un ojo que con los dos ojos. Lo normal es lo contrario, lo normal es que un niño lea mucho más rápido cuando lee con los dos ojos que no cuando está leyendo con uno. Por eso en estas situaciones, estos niños ocurre al revés, que el niño con los dos ojos a lo mejor te lee 40 palabras y con uno te lee 70.
Claro, este niño no tiene un problema de lectura, no, y si lo machacamos, no es que este niño tiene que leer más en casa, tiene que leer más en casa porque este niño la lectura va flojo, claro, 70 palabras está bien para su curso, 40 está por debajo, pero es que su potencial son 70, entonces no vamos a ganar nada con machacarlo. Primero tenemos que descartar, cuando hay una dificultad de aprendizaje, descartar que esas habilidades visuales estén correctas, porque el 70% de información que procesamos en la escuela es visual. Entonces, cualquier interferencia que tengamos en el procesamiento de esa información nos va a afectar sí o sí a ese aprendizaje y a esa eficacia, porque podemos hablar de problemas de aprendizaje o problemas de eficacia, porque un niño que tenga una inmadurez con un problema de lateralidad, con un problema de percepción, etcétera, podemos hablar de que hay un problema de aprendizaje, pero un niño que tenga una disfunción binocular, pues es un niño con un problema de eficacia solo, es un niño que el aprendizaje lo realizó perfectamente, inició la lectoescritura sin ninguna dificultad, pero a medida que el esfuerzo visual se incrementa, su rendimiento decrece. Y entonces dice, ¿qué pasa con este niño que iba bien y ahora no va bien, ¿no? Entonces estamos frente a un problema de eficacia, no de aprendizaje. Y otra cosa muy importante también, aparte de tener en cuenta los problemas de lateralidad, que eso ya se hablará, que tienen que ver en cuál es nuestro ojo dominante, cuál es nuestra mano dominante y que nos hace que haya más inversiones de números o letras o fallos de direccionalidad. También es importante la percepción visual, poder tener unas buenas habilidades que me permitan cómo aprecio pequeñas diferencias o similitudes entre cosas que visualmente se asemejan mucho pero son distintas. Y otra de las cosas que observamos mucho en el aula son las posturas, ¿vale? Las posturas en las aulas, yo no sé en mi época era otra, ¿no? Pero sí que es muy curioso que yo creo que es una cuestión de varios factores que se juntan, ¿no? Educativos, de pautas, de todo un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que esas malas posturas que vamos a ir viendo en las imágenes que aparecen pueden terminar originando problemas visuales donde no los había. Porque esas malas posturas, la visión y la postura van liadas. Esas distancias de trabajo tan cortas, estas piernas debajo de las sillas, las dos piernas debajo de las sillas, sentados encima de los pies, todas esas posturas, aparte de tener problemas visuales, nos va a originar problemas, lógicamente, de espalda. Entonces yo creo, haría una reflexión, ese análisis no lo he hecho, pero yo me gustaría preguntar a los profes si esos niños que tienen malas posturas, hay una relación entre problemas visuales y malas posturas y problemas visuales y niños más movidos, con niños con más falta de atención. Yo creo que sí que va a haber una correlación entre esos niños que tienen malas posturas y los niños con más dificultad o más falta de atención. Y otro tema importante son las pinzas. Las pinzas hoy en día son bastante así, no sé qué nombre ponerle, pero si me preguntáis por qué las pinzas hoy en día son peores que hace 20 años, te diré que el tema está porque las pinzas se dan demasiado temprano. El lápiz no se tendría que dar a los 2 años, ni casi a los 3 te diría, cuanto antes mejor, cuanto más tarde mejor. El niño no está preparado cuando es muy pequeño para hacer ese movimiento de pinza, entonces si le damos los lápices muy temprano, de forma prematura, pues cogen puñales y luego siguen manteniendo puñales a la hora de comer y a la hora de escribir. Pero sobre todo, aparte de que la cojan bien o no, lo que sí es muy importante que estéis atentos a que no la cojan muy abajo. La tienen que coger más arriba. Si veis las imágenes vais a ver que al coger la pinza tan abajo, el niño tiene que acercarse mucho a la hoja de papel porque sus propios dedos le tapan lo que está escribiendo. No ve. Entonces la única forma de ver es ponerme pegado a la hojita de papel. Pero entonces, claro, esto no es un problema de ojos, es un problema de coger la pinza, de cogerla bien. Pero va a terminar siendo un problema de ojos, porque si yo trabajo a esa distancia un día y otro, y otro, y otro, tranquilo que va a terminar siendo un problema visual, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. También si cogemos el lápiz tan por la punta, fijaros que si yo estoy escribiendo cogiendo el lápiz tan cerca, el ojo derecho aquí no lo puedo poner, es que solo puedo poner el izquierdo. ¿Lo veis, no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya estoy condicionando una dominancia.
O sea, y no es un problema de pinza, no es un problema, dices, lateral cruzada, sí, bien, pero ¿cuál ha sido la causa aquí? Ha sido una mala pinza, ¿no? Entonces, bueno, pienso que todo el tema este de posturas, ergonomía, que las distancias, las alturas de las mesas, las sillas, sean proporcionales al tamaño de los niños, que los niños puedan apoyar los pies en el suelo. Claro, también tenemos niños de muchos tamaños, ¿no? Hay niños que son muy altos, niños que son más menuditos, etcétera, pero sí que sería importante tener en cuenta también las 3 normas básicas, ¿no? Que serían iluminación, posturas y distancias desde el punto de vista preventivo de tener en cuenta de cara a los niños. Entonces, me gustaría que os quedáis con la idea de que visión es mucho más que ver letras chiquitinas a lo lejos, que visión es comprensión y que visión tiene que ver con la madurez del sistema nervioso y que cualquier interferencia de ese procesamiento visual puede también darnos síntomas y signos de problemas de aprendizaje en el aula y que si somos observadores vamos a ver cómo ellos mismos nos hablan a través de sus imágenes, de sus posturas, de qué es lo que les está ocurriendo y les vamos a poder ayudar. Y entonces, pues bueno, ya sea integrando actividades preventivas en las aulas como analizando en profundidad cómo está su sistema visual, yendo a un optometrista comportamental que les haga un estudio de esas habilidades visuales para poder poner la reeducación en caso de que la precisen. Para despedirme me gustaría dar las gracias a la Asociación Española de Comprensión Lectora y a SuperTICS por haberme invitado a participar en este congreso, ya leo bien, y a que podamos todos compartir y disfrutar del conocimiento y todas estas cosas tan maravillosas que están haciendo Leo Bien. Muchísimas gracias.